Damos inicio entonces a esta jornada con la primera conferencia, Retos de la profesión contable, CAN, NIC y Sostenibilidad, a cargo de nuestra invitada internacional, la señora María Antonia García Benau, de la Universidad de Valencia. La profesora María Antonia García Benau es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, con sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado, catedrática en Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia. Su especialidad de investigación es la auditoría de cuentas e informes corporativos. Ha sido vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, vicerrectora de la Organización Académica y Profesorado, vicepresidenta de la Comisión Valenciana de Evaluación de la Calidad Universitaria, secretaria general del Consejo de la Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia, directora de la sede en Valencia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, miembro de la Agencia Estatal de Investigación, miembro de la Comisión del Ministerio de Economía, encargado de elaborar el Libro Blanco para la Reforma de la Contabilidad en España y su adaptación a las directivas de la Unión Europea y miembro por designación ministerial del Comité de Auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda. Ha recibido premios, entre los cuales se destacan el Premio de Investigación Contable Carlos Cubillo Valverde, Premio a la Investigación José María Fernando Spirla, otorgados por el Ministerio de Economía y Hacienda de ACEPUC y Premio de Investigación Financiera IMEF de LOI. Así que damos la bienvenida a la profesora María Antonia, que nos acompaña en esta mañana. Muchas gracias, profesora, por venir. Muchas gracias. Buenos días. Quiero deciros que estoy encantada de poder estar aquí, de que me hayáis dado la oportunidad de compartir con vosotros algunas de las cuestiones que me parece que son relevantes para la profesión contable en el mundo y, por lo tanto, también en Colombia. Agradezco a la Universidad de Antioquia, a la facultad y al departamento, pues el que hayan pensado en mí para poder estar aquí hoy, en este acto que es tan importante y para mí tan emotivo por los lazos profesionales y personales que me unen con muchos de vosotros. Entonces, voy a empezar y voy a deciros de lo que voy a hablar. Yo creo que si pensamos en los profesionales de la contabilidad y pensamos en las cosas que en este momento tienen encima de la mesa, hay unas cuantas que creo que van a marcar el futuro de la profesión. Entonces, ¿yo qué puedo contribuir a esto? Pues puedo contribuir contándoos alguna experiencia que hemos tenido en Europa y en España, más concretamente, con respecto a los temas que voy a abordar. Porque vosotros en este momento estáis siguiendo un proceso que después va a venir Jaime Correa a contar un poco más específico lo que pasa en Colombia, pero estáis siguiendo un proceso en el que nuestros caminos no van al mismo ritmo, van a ritmos distintos, y yo creo que es una cosa que es tremendamente interesante, el poder ver qué está ocurriendo en otros sitios para que nosotros, evidentemente, llevemos esto ya aprendido. Ha contado antes Marta, ha usado la palabra aprender, y es la palabra, creo que existe, es la más bonita que existe en el diccionario, porque efectivamente estamos en la universidad para aprender y para que todos aprendamos con ello. Me ha gustado mucho y ahora pues me ha venido a la cabeza. Entonces, os voy a hablar de tres cosas. De tres cosas y os voy a dar pinceladas de cada una de ellas. La primera de ellas tiene que ver con lo que en el informe de auditoría, desde que salió la norma internacional de auditoría 701, se exige que se incluya en dicho informe, que es una sección que se le llama en inglés Key Audit Matters y que en castellano hemos traducido por cuestiones claves de auditoría. ¿Qué os voy a contar de esto? Pues os voy a contar que en España llevamos ya 4 o 5 años de experiencia y quiero contaros lo que ha supuesto para la profesión el haber incluido este párrafo y cómo la profesión ha reaccionado al mismo. Entonces, creo que esto puede ser interesante, sobre todo para conocer cuáles son las implicaciones que tiene profesionalmente la inclusión de este párrafo.
La segunda cosa que quiero haceros es haceros una mención a unas normas que se van a empezar a poner en práctica por parte de los profesionales de auditoría en un plazo muy breve. Concretamente, cuando salió la norma se hablaba de que se tenían que poner en práctica en diciembre del año 2022, pero hay determinadas diferencias. En España, por ejemplo, hemos corrido un poquito más de lo que dice la norma. Son normas que hablan de organización profesional. Entonces, hasta ahora se utilizaba mucho la importancia que tiene la calidad en los desarrollos profesionales y el controlar esa calidad. La palabra calidad sigue siendo un adjetivo relevante para los despachos, pero ahora no vamos a hablar de control. Parece que la palabra control está siendo desterrada y ahora vamos a hablar de cómo gestionamos la calidad. Quiero haceros una mención a estas normas, primero porque son un futuro inmediato que tenemos ahí en un par de meses, pero también porque vincula un poco con el primer aspecto. El primer aspecto que ahora os voy a desarrollar, tiene una palabra que es la palabra que es como un paraguas que lo abarca todo, que es la palabra riesgo, y este segundo también tiene un paraguas que es la palabra riesgo. Entonces, están vinculados, lo que pasa que cada uno desde un punto de vista. Y por último, quiero hablaros de lo que está suponiendo una revolución en los informes corporativos, que es la presentación de información de sostenibilidad. Quiero contaros lo que se ha hecho en España. En España empezó a publicarse la primera información no financiera en las cuentas del año 2017. Tenemos ya un poquito de historia y nos va a permitir pues, conocer lo que se está haciendo y lo que ha supuesto lo que se ha hecho. Porque evidentemente ha puesto de manifiesto lagunas, ha puesto de manifiesto necesidad de hacer nuevas cosas. Y claro, esto podemos tenerlo en cuenta nosotros, podemos tenerlo en cuenta desde el punto de vista profesional, pero también los que toman decisiones, los reguladores, las instituciones, se han dado cuenta de ello. Y entonces ahora estamos en un proceso que es, vamos, un tío vivo. Es una revolución de lo que va a suponer en los próximos años. Y yo quiero hablaros de esto por dos cosas. Primero, porque quiero contaros la experiencia y segundo, porque creo que se abren unas oportunidades profesionales muy grandes en un futuro próximo. Unas oportunidades profesionales que requieren preparación por nuestra parte, requieren formación y requieren tener una visión muy amplia y una visión como mucho más moderna. Y por eso creo que es importante el tener claro esas oportunidades para ofrecer pues, servicios profesionales. Estos son mis tres temas que voy a hablaros en el tiempo que tengo, por lo tanto, intentaré ajustarme en la medida de lo posible, lo intentaré de verdad, y voy a empezar con el primero de ellos. Imagino que todos sabéis el tema de los Key Audit Matters. Esto lo que significa es incluir un párrafo en el que el auditor lo que hace es poner de manifiesto en el informe de auditoría, por lo tanto, en lo que publica al exterior, cuáles son los riesgos más significativos del negocio. Pero ojo, no los riesgos más significativos del negocio para todo el mundo, sino los riesgos más significativos desde el punto de vista del auditor. Eso quiere decir que desde el punto de vista profesional se está dando una gran importancia al juicio profesional, porque yo estoy detectando cuáles son, en mi opinión, los riesgos más significativos. Esto supuso, evidentemente, el primero que todo, entender los conceptos. Entender los conceptos, los negocios tienen muchísimos riesgos, pero si, por ejemplo, hiciéramos una pirámide, pues hay una serie de riesgos que están en el top y hay una serie de riesgos pues mucho más pequeños. Lo que dice la norma es, céntrese usted en los significativos. Claro, la palabra significativo tiene guasa, porque claro, ¿qué es significativo? Pero en grandes líneas, significativo es riesgos que tengan mucho impacto, o sea, riesgos que luego vayan a impactar tremendamente.
Bueno, pues esto al principio pues fue un mareo, las empresas, los auditores empezaron a hacerlo, las empresas no sabían muy bien cómo interpretarlo, los usuarios menos, porque claro, un riesgo significa que hay un problema, un riesgo significa que las cosas van mal, un riesgo va a afectar a la opinión de auditoría, pues no, un riesgo es que pongo de manifiesto pues que hay un determinado riesgo o bien en el propio negocio o bien en alguna de las anotaciones contables que se hacen. ¿Y qué nos ha preocupado durante estos pues eso, os digo que desde el 2017, estos 4 o 5 años que llevamos de experiencia en España? Pues nos ha preocupado cosas muy básicas. El saber si un auditor en el informe solo pone un riesgo, el que le parece más significativo y punto, o pone varios. Entonces, normalmente ponen varios y qué son las cosas que más preocupan y qué sectores son los que tienen más riesgo. Y estas son las 3 variables que han constituido un triángulo sobre el que nos hemos estado moviendo en los últimos años. En líneas generales, los riesgos, el número de riesgos que se pone en el informe ha ido descendiendo poquito. Fijaros, en el año 2017 cada informe de auditoría tenía una media de 2,9 y ahora es 2,4. Pero ha habido una persistencia en el tiempo de cuáles son los riesgos más significativos. Y siempre se han situado en el top 4 el tema de reconocimiento de ingresos, los activos por impuestos diferidos, el fondo de comercio y las provisiones. Estos son riesgos que han sido como muy recurrentes en todos los informes. Pero, vale, hemos estado dando vueltas a esto, pero vamos a dar un pasito más. Un pasito más es ¿qué ha hecho la profesión con el tema del COVID y del efecto que el COVID ha tenido en las cuentas anuales? Esto nos ha mareado en los últimos 2 años. El trabajo del auditor ha sido tremendamente complejo por el efecto que la pandemia ha tenido en las empresas, en todo el mundo. Yo os voy a contar lo que han hecho los auditores y luego me voy a permitir el atrevimiento de juzgar lo que han hecho y de darle pues, una pequeña valoración para que efectivamente esto pueda tener una importancia para la profesión. Claro, el COVID ha tenido efectos estos años, pero este año, con la guerra de Rusia y Ucrania, las cosas pues, también pueden tener un efecto en el informe de auditoría. Entonces, es pronto para decirlo porque estamos en un tremendo acontecimiento que empezó hace 6 meses, empezó en febrero, por lo tanto, la información que tenemos es poca, pero quiero deciros si ha tenido algún efecto en la información financiera de las empresas o no. Empiezo por el COVID. Cuando hago el COVID, si os acordáis, el tema empezó en el año 20 y, por lo tanto, muchas empresas ya habían presentado las cuentas anuales del 19. Entonces, yo veo que para poder juzgar ese trabajo profesional voy a hacer como 2 grupos. Voy a fijarme en lo que supusieron las cuentas de 2019 y luego las del 2021, que son las otras que tenemos disponibles. A ver si ha sido lo mismo. Evidentemente, en el año las cuentas del 19, cuando la pandemia se declaró a principio del 20, las empresas que habían presentado las cuentas pues ya las habían presentado, pero las que no habían presentado las cuentas hicieron 2 cosas. La mayoría de ellas lo que hizo es incluir en el informe de auditoría un párrafo de énfasis para hacer una mención a qué, a los hechos posteriores que las cuentas anuales habían recogido para informar de las consecuencias del COVID. Entonces, la mayoría hicieron un párrafo de énfasis, pero hay una empresa cotizada española que incluyó una cuestión clave de auditoría en el informe de auditoría. Esto es lo que incluyó y es la empresa Inditex. El grupo Inditex es el grupo de Zara, Stradivarius y todas este tipo de negocios. Entonces, aquí el auditor ya incluyó un párrafo en lo que decía que los efectos que podían tener para la valoración de los inventarios el COVID eran totalmente imprevisibles y eso creaba un riesgo de negocio muy importante. Y luego decía pues, lo que habían hecho para poder resolver esta cuestión. Era interesante resaltar que ya se pensó que era importante recoger una cuestión clave de auditoría en el informe de auditoría respecto al COVID. Pero la mayoría hicieron esto. Os he puesto aquí un ejemplo de la Clínica Baviera en la que lo que dicen es que el hecho posterior que se había recogido en las cuentas anuales en relación con el COVID y las
consecuencias que ello podían suponer, pues hacían, evidentemente, hacer una mención en un párrafo de énfasis porque les parecía que era algo relevante. Claro, estos son cuentas del 19. ¿Qué pasa en el año 20 y en los siguientes? Cuando empezamos a analizar las cuentas del año 20, ya se había declarado el COVID y, por lo tanto, ya teníamos más información. ¿Qué hace la profesión con este tema? Pues lo más habitual que ha hecho la profesión en España es incluir en el informe de auditoría una cuestión clave de auditoría. Esto ha sido lo más habitual. Pero nos hemos encontrado también con que algunos auditores han seguido manteniendo el párrafo de énfasis y otros auditores han incluido un párrafo de incertidumbre material. Pero la mayoría de ellos han considerado el COVID como un riesgo del negocio y, por lo tanto, han incluido ese apartado en el informe de auditoría. Normalmente, por sectores, los sectores de banca y seguros son los que presentan más riesgos y, por lo tanto, son los que suelen tener más cuestiones claves de auditoría y, en este caso, pues se seguían manteniendo. Si veis este gráfico, en este gráfico lo que os he recogido es qué riesgos se recogen en el informe que tienen relación con el COVID. O sea, son riesgos en los que aparece que el riesgo viene motivado por el COVID. Si veis un poco, esto es un gráfico que está hecho con todas las empresas cotizadas españolas y los 4 que os he dicho antes, que son los típicos, se sigue manteniendo, pero se añade uno nuevo que no había aparecido antes y que es el tema del going concern, de la gestión continuada. Se pone de manifiesto ya, el auditor pone de manifiesto los problemas de continuidad de los negocios debido al COVID. Realmente, si nos paramos a pensar sobre esto con tranquilidad, el auditor lo que ha hecho es recoger muchos riesgos que tienen que ver con la recuperabilidad de los activos. Esa recuperabilidad de los activos, evidentemente, puede tener un problema con el futuro de los negocios. Claro, esto es lo que han hecho, pero ahora yo me pregunto, ¿realmente cuando las empresas presentan la información financiera y cuando estamos hablando ahora, estamos en el momento del COVID, el momento potente, ¿no? Cuando están elaborando las cuentas anuales, nosotros podemos encontrar que en esa información de las cuentas anuales los auditores han sido fieles a lo que dicen las cuentas anuales. Es decir, los riesgos por COVID manifestados por las empresas han sido importantes para el auditor. Entonces hice un ejercicio, porque quería preguntarme ¿cuál era la reacción de la profesión ante acontecimientos extraordinarios que pueden pasar? En este caso era el COVID, pero es algo que podemos extrapolar a cualquier cosa que pueda pasar que trastoque la marcha estándar de los negocios. Entonces hice un ejemplo y como los bancos son las entidades que más riesgos tienen, me dediqué a estudiar 5 bancos que cotizan en el IBEX 35, que son las 35 empresas con mayor capitalización bursátil en España. El BBVA, el Sabadell, el Santander, el Bankinter y CaixaBank. Entonces, ¿qué hice? Cogí las cuentas anuales y empecé a estudiármelas. Y empecé a detectar cuáles eran los riesgos por COVID que habían detectado estas empresas. Entonces, hice yo mi chuleta de cuáles son los riesgos más importantes que se detectaban en las cuentas anuales de estas empresas. Y entonces, a partir de ahí, empecé a estudiar lo que eran los informes de auditoría, la inclusión de los riesgos a través de las cuestiones claves de auditoría en el informe y ver de qué manera el auditor había sido fiel al negocio. Aquí veis que voy tachando todo el tema. Lo que estaba en verde es que está recogido en una cuestión clave de auditoría por el auditor. Había un tema de riesgo de ciberseguridad que no había sido recogido, pero el auditor lo había recogido en una CAM, lo que pasa que no la vinculaba al COVID, pero estaba recogido en una CAM. Y esto que pasó en el BBVA, que os he puesto arriba quién audita, porque los auditores son distintos y el comportamiento de ellos nos puede marcar si hay pautas homogéneas, pues este caso del BBVA se repite en todos los 5 bancos que he estudiado. Esto me permite sacar una conclusión importante.
Hemos vivido un periodo difícil. Hemos vivido un periodo tremendamente difícil para los auditores, un periodo muy complejo, pero realmente los auditores han sido como muy fieles a que el informe de auditoría recoja todos los riesgos, también en este caso los del COVID, como cualquier otro que se puede plantear. Claro, entonces a mí, después de hacer este ejercicio, ¿no?, me planteo, o sea, ¿podríamos decir que el COVID es considerado como una cuestión clave de auditoría? Creo que claramente la respuesta es no, no. El COVID no es una cuestión clave de auditoría, pero sí que lo es las consecuencias que el COVID tiene sobre la información financiera. Esto es lo que quería contaros con respecto al COVID y, por lo tanto, me siento como muy satisfecha de ese trabajo bien hecho y ese trabajo pues, que la profesión ha hecho, pues, desde mi punto de vista, de manera brillante y que, por lo tanto, está correspondiendo con un incremento de la calidad del trabajo del auditor. Luego he estado mirando también las cuentas que se han publicado y que a ver si hacían alguna referencia a cuáles eran las consecuencias que la guerra de Ucrania y Rusia pues, puedan tener. La verdad es que, claro, esto pasó en febrero y no ha habido como mucha información, pero es cierto que hay un porcentaje importante, estoy hablando de empresas cotizadas, hay un importante porcentaje de empresas, concretamente el 33%, que han hecho una referencia a las posibles consecuencias que puedan tener la guerra de Ucrania. Y no hay información precisa de cuáles son concretamente los riesgos que se van a tener y los impactos que puede tener esta guerra, sobre todo si se prolonga en el tiempo. ¿Vale? Bueno, este es el primer tema que os quería decir. Quería mostraros lo que ha hecho la profesión en España con un tema concreto y que el resultado es totalmente satisfactorio. Ahora quiero haceros una mención a unas normas que ha publicado el IABS a finales del año 2020, que son las normas que ellos llaman de gestión de calidad. Como os decía, estas normas se empiezan a exigir a partir de diciembre de este año y son normas que lo que hacen es sustituir a la ISQC1, que es conocida por ser temas de control de calidad, y que lo que hacen las normas han venido a través de un debate en el que lo que se pretende es mejorar la calidad siempre que proporcione información de confianza a las partes que estén interesadas en su trabajo. Estas normas abordan el tema de la gestión de calidad. Normalmente son dos normas, la ISQM1 le llaman y la ISQM2, y han llevado también a revisar una norma internacional de auditoría, la norma 220. Os cuento básicamente de lo que se trata esto. Aquí, estas normas lo que se tratan es de que la primera norma trata sobre el tema de que la responsabilidad que tienen las firmas para tener dentro instaurado un sistema de gestión de calidad. Es una norma que, como os decía antes, reemplaza a la ISQC1 y que lo más importante de esa norma, porque luego hay muchos detalles dentro de ella, es que incorpora un enfoque basado en el riesgo. Por lo tanto, estamos otra vez con la palabra de riesgo y la importancia del riesgo. Pero en este caso, el riesgo es la gestión de los riesgos para la calidad. Por lo tanto, estamos hablando de que se están estableciendo una serie de medidas que están definidas de manera muy proactiva para que se genere un flujo de información a lo largo de todo el sistema para que se vayan corrigiendo cualquier desajuste que se pueda producir para que haya una mejora continua. ¿Cuáles son las grandes ideas? Yo creo que la idea más importante es que se establece un proceso de evaluación de riesgos. Y ese proceso para evaluar los riesgos se hace en 3 etapas. La primera de ellas, que es esta de aquí, es que se tienen que establecer unos objetivos de calidad. La norma señala unos objetivos, pero te dice que tú puedes poner más si lo consideras adecuados. Luego,
se nos dice que una vez que estableces esos objetivos de cuáles son tus objetivos de calidad, pues identifiques y valores los riesgos a los que se enfrenta tu actividad. Y, por último, que desarrolles pues, respuesta a esos riesgos, que cómo vas a hacer frente a esos riesgos. A mí me parece que este círculo representa bien una síntesis de lo que es la norma. Para ello se establecen unos sistemas de gestión de calidad interna en la que hay una serie de componentes que los tenéis recogidos aquí. Lo más importante de los componentes y lo que cambia con respecto a la situación anterior es que estos componentes están como muy interconectados y, por lo tanto, se entiende que actúan de manera integrada, que antes eran como más bien componentes aislados. Aquí os he puesto estos mismos componentes detallados en una columna y de todos ellos quiero hablaros fundamentalmente de uno. Para la gestión de calidad de las firmas, una de las cosas que se habla es de la gobernanza y del liderazgo, el tema importantísimo que tienen. ¿Y por qué es importante? Lo que te dice la norma es que en muchas ocasiones, durante los últimos periodos y durante muchísimo tiempo, ha habido fracasos corporativos que han hecho poner en duda la calidad de las auditorías y que esto no se puede permitir. Es cierto que esto es verdad, pero también es cierto que desde que se sacó la norma anterior hasta ahora, muchísimos países han sacado códigos de buen gobierno que ya han provocado cambios importantes en esta cuestión y por lo tanto, también tenemos que reconocer que se ha avanzado bastante. La norma 2 habla como es como una continuación de la primera norma que da unas respuestas específicas al requisito de que en una firma se establezcan pues, una serie de políticas para los trabajos que requieren una revisión de calidad del trabajo. Entonces, lo que se hace es, en esta norma, en la segunda, dar pues, una serie de pautas para hablar de la elegibilidad del revisor de la calidad del trabajo. Es una norma que dicen que es nueva, pero bueno, en realidad parte de esta norma estaba en la anterior y luego parte de esta norma se ha quitado sobre la norma internacional de auditoría. Esta norma no necesariamente aplica a todos los trabajos, porque en el caso de que una firma considere que no hay trabajos para los que se requieran pues, esa revisión de calidad del trabajo, pues no tiene que aplicar, por lo tanto se aplicaría en determinados casos. Y la última norma que quiero referirme es la revisión que se ha hecho de la NIA 220, que en este caso solo abarca auditoría de estados financieros y plantea cómo el socio del trabajo gestiona la calidad a nivel de trabajo de auditoría, es decir, habla de la responsabilidad del socio y de cómo tiene que determinar pues, cuáles son los recursos que necesita, cuáles son los recursos apropiados. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque en este momento tenemos que olvidar la palabra de control de calidad a la hora de realizar determinados trabajos y tenemos que hablar de gestión de calidad. Hay una parte importante de esto que es una parte conceptual y que, por lo tanto, habrá que incluirla en el trabajo que se hace día a día y que va a suponer pues, bastante faena para muchos despachos profesionales. Quiero deciros que en España, cuando se hacen pues, muchas normas, sabéis que los países a veces tienen muchísimo miedo de perder la soberanía, ¿no? Entonces, España, por ejemplo, cuando salen estas normas, no las aplica directamente, sino que publica una norma basada en esa, en la que un porcentaje importante es lo que dice la norma base y te va añadiendo en párrafos subrayados o en negrita cosas que señalan en el país. España ha publicado ya y lo que hacemos en España es cogerla la norma y añadirla al final ES. Entonces, ha publicado ya las normas y van a empezarse a aplicar en este momento. Pero quiero resaltar algo que me parece importante que ha ocurrido en España. Como la revisión de estas normas se conoce desde hace casi 2 años, el año pasado, en 2021, la auditoría en España está regulada a través de una ley, pero se sacó un reglamento el año pasado, en 2021, y ya se hablaba de todo esto. Por lo tanto, los despachos profesionales en España tienen muchísimo trabajo porque el reglamento añade cosas importantes con respecto a estas cuestiones en el reglamento. Y permitidme pasar a la tercera cuestión.
la información sobre sostenibilidad. Os sitúo. La información de sostenibilidad puede ser obligatoria o voluntaria, evidentemente. Pero Europa marcó un rumbo, pero un rumbo que no va dirigido a todas las empresas, sino un rumbo que va dirigido a un grupo de empresas, normalmente las más grandes y tal. Entonces, a esas empresas les exigió, a través de una norma en el año 2014, que presentaran un informe financiero, un informe no financiero, perdón, igual que es el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, etcétera, que le llamaba Estado de Información No Financiera, en el que se recogiera información sobre aspectos sociales, medioambientales, personal, corrupción y soborno y respeto a derechos humanos. La directiva daba un paso importante porque iba a exigir a las empresas que dieran una información que hasta entonces no se había dado. Pero la directiva se queda un poco en la superficie. Es como que detecta las cuestiones que pueden ser importantes para informar, pero no entra en detalles. En detalles, ¿qué tipo de detalles? Y esto cómo se hace, y qué normas se siguen, y cómo tenemos que informar. No, lo que te dice es da información de esto. Pero bueno, era un paso importante. Esto fue en el año 2014, acordaros un poco de la fecha. España empieza a aplicar esto en el año 2017, para las cuentas presentadas en 2017, por tanto teníamos la información en 2018, y aquí os he recogido, no sé, se ve mal, se ve mal porque está sacado de una cosa que se ve mal, y aquella se ve peor porque está sacado de un periódico, pero recoge las empresas más grandes. ¿Por qué os lo pongo? Porque muestra de qué manera hemos evolucionado en este tipo de información durante. Estos datos son, aunque pone 2018, son datos de 2018, pero que corresponden a la cuenta de 2017, y aquellos datos que se han conseguido en 2021, pero corresponden a cuentas de 2020, perdón. Entonces, ¿por qué os lo pongo? Cuando tengáis luego la presentación lo podréis ver con más detalle. Os lo pongo para que veáis cómo ha evolucionado y cómo está avanzando a pasos gigantes. La información que pone en esta primera parte, que es la más antigua, por ejemplo, el 17% de las compañías informa sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Solo el 17%. Cuando te miras qué pasa 3 años más tarde, te das cuenta que los datos se sitúan ya en torno al 70%. Y así en casi todos los conceptos, en esos conceptos que hemos dicho antes de corrupción, de soborno, de medio ambiente, de aspectos sociales, de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la evolución que observamos? La evolución que observamos es que la cantidad de información que se presenta es más grande. Pero claro, vamos a entrar un poco en detalle. Entonces, para entrar en detalle, voy a hacer lo siguiente. Voy a pensar cuál sería la información ideal que deberían presentar y cómo están presentándolo las empresas. Entonces, si yo establezco un ideal de 100 y digo, pues oye, en esta estimación que he hecho, que hay que tomarlo como una estimación, evidentemente, me sitúo al 20%, pues quiere decir que estoy aún a un nivel bajo. Claro, si yo os digo me sitúo al 90%, quiere decir que se está ya en un nivel muy importante. Entonces, fijaros, aquí en ese cálculo hemos pasado del 26% al 39%. O sea, es como que en 3 años, porque fijaros que estamos hablando de 3 años, el aumento de la información que se está dando es importante. Entonces, os voy a presentar unos datos que analizan estas dimensiones. Analizan tema de buen gobierno, de fiscalidad responsable, de corrupción, de medio ambiente, de derechos humanos, de derechos laborales, de clientes y consumidores, que analizan estos datos de las 35 empresas con mayor capitalización bursátil en España. Cuando ves, estos son los datos más recientes, cuando ves
¿Dónde se sitúan las empresas para alcanzar ese dato medio que os digo del 39%? Pues evidentemente eso es una media y hay empresas que están por encima. Y la empresa que está mejor posicionada es Iberdrola, después Endesa, etcétera, etcétera, las que tenéis ahí. Yo me pregunto, sobre estos aspectos, ¿cuáles son en los que las empresas muestran mayor transparencia? Pues lo hacen en aspectos medioambientales, en aspectos laborales y en temas relacionados con consumidores. Y donde se mojan menos, donde son menos transparentes, son en temas de la lucha de la empresa contra la corrupción y el tema de los derechos humanos. Y aquí os pongo algún ejemplo. Me parece que esto puede ser interesante para extrapolar eso que os decía, aprendiendo de lo que hacen otros. Hay como una valoración de las prácticas vinculadas con sostenibilidad realizadas por las empresas y esa valoración lo que implica es ¿se está haciendo bien o se está haciendo mal? Entonces, fijaros, por ejemplo, en tema de información medioambiental, pero relativa a temas de cualificación de empleados, hay pues 2 empresas que lo están haciendo bastante bien y por eso son una buena práctica a la que hay que mirar. Por ejemplo, Acciona dice, es de las pocas empresas que dice el número de horas impartidas en materia de medio ambiente para que los empleados se formen en ello. Dice el comentario de la persona que ha evaluado esto que le parece que es una buena práctica, pero que, bueno, siempre se podría mejorar, pero es una buena práctica. En el tema de Endesa, pues también te dice que Endesa, igual que la empresa anterior, pues han hecho un gran esfuerzo de formación ambiental impartiendo horas para los empleados y que les parece que esto es un tema interesante. Por lo tanto, son buenas prácticas de las que uno puede aprender mirando a la empresa Acciona y a la empresa Endesa la información que han dado con respecto a estos temas. Pero claro, no toda la información es buena. Hay información también que es menos buena y hay información que se puede mejorar, que no está mal, pero que se puede mejorar. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en otro tema, en eficiencia energética, pues, por ejemplo, buena práctica lo tienen Meliá Hoteles, porque el 100% del consumo energético en países como España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania es energía verde certificada. Por lo tanto, es una buena práctica que está siguiendo esta empresa. Ferrovial, por ejemplo, también de ferrocarriles y tal, dice que la electricidad consumida procede de fuentes renovables en el año 2020 ha sido del 68%, pero tiene el objetivo de alcanzar el 100% en el 2025. Entonces, bueno, pues establece un horizonte temporal corto para poder alcanzar ese 100%. Sin embargo, hay otra empresa, que es Grifols, que dice que tiene un compromiso de utilizar el 70% de energía eléctrica renovable en el año 2030. Entonces, evidentemente, se está hablando de un porcentaje inferior al 100% y que lo que está haciendo es alargar los periodos. Por lo tanto, se considera que esto es una mala práctica que no debemos seguir. Si nos fijamos en derechos humanos, aquí os he puesto como ejemplo una práctica que requiere mejorarla y luego os he puesto una mala práctica. La práctica por mejorar es de Meliá Hoteles y que afirma que, dice, aunque la gestión de Meliá en relación con esta materia no presenta riesgos críticos identificados, dice, situaciones de carácter excepcional en Jamaica, Marruecos y Bahamas no suponen en realidad un riesgo crítico debido a que afectan a 4 unidades hoteleras. Dice, Meliá opera en 16 países. Dice que según el informe del Human Rights Watch, no respetan los derechos humanos. Es decir, aunque ellos dicen que esto no es un problema para ellos, resulta que no están respetando los derechos humanos en muchos de los países en los que están operando. Bueno, y tenéis ahí otro caso también de mala práctica, porque me acaban de decir que tengo 5 minutos. Bueno, entonces, acabo con la última idea que quería deciros. Yo creo que esto podemos aprender en cuanto a presentar una información adecuada, pero el problema que tenemos en Europa es que como no hay ningún criterio ni ninguna norma que se utilice, cada empresa lo hace a su idea, ¿no? Y entonces hay una heterogeneidad de información bestial y eso hace que la información no sea comparable.
Entonces, Europa va a esa directiva que os he dicho de 2014, la va a cambiar y si todo va bien, se va a publicar un día de estos, una nueva directiva, en que es mucho más exigente, en las que hay ya normas para elaborar la información y en las que se obliga a más empresas a hacerlo, pero hay un aspecto de todos los que suponen cambios que quiero comentaros. Se exige que la información de sostenibilidad sea asegurada. El aseguramiento es algo que desde el punto de vista profesional es tremendamente importante, porque quiere decir que una persona independiente hace un informe sobre esa información y da un poco pues, su opinión con respecto al mismo. Esto hasta ahora no era exigible en Europa, en España sí, pero en Europa no. Y esto va a suponer unas oportunidades profesionales grandísimas, grandísimas, pero grandísimas como, vamos, no sé, de toda la vida que hemos vivido, de los momentos más importantes que hayamos tenido. El aseguramiento es muy parecido a la auditoría. O sea, el aseguramiento lo que va a hacer es dar confianza en la información y va a ser útil para dentro y para fuera, igual que la auditoría es útil para dentro de la empresa y para fuera. Las normas que se van a utilizar no se saben, pero de momento las que se están utilizando son las que os he puesto ahí, la ISAE 3000 y la 1000 AS. Y acabo con esto. Cuando hacemos una auditoría estamos hablando de información financiera. Cuando estamos hablando de aseguramiento de información no financiera, estamos hablando de información que tiene que ver con medio ambiente, con aspectos sociales, con corrupción, con respecto a los derechos humanos. El entorno sobre el que nos movemos es muy diferente. Entonces, ahora, por ejemplo, en España, que os digo que es obligatorio, se pueden hacer 2 informes de aseguramiento. El limitado, que es el que es más básico y más flojito, que es el que dice no veo nada raro. Entonces, se utiliza con negativos. Ahí os he puesto el no. O sea, no veo nada raro. Y ese no es el ideal. Europa dice, vamos a empezar por ese, pero vamos a acabar en el otro, que el razonable sería el equivalente a la auditoría de estados financieros. Evidentemente, es mucho más caro hacer un aseguramiento razonable que uno limitado, porque tienes que ver que efectivamente todo se está respetando, pero bueno, en muchas empresas lo que hacen es que utilizan el limitado, pero hay algún aspecto concreto que analizan con más profundidad. Y aquí al final os he puesto 2 informes, uno limitado, para que veáis ese que digo que pongo que no ha pasado nada. Por ejemplo, dice la conclusión, dice, basándonos en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en las vivencias y tal, no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto raro. Por lo tanto, se plantea en negativo. Y aquí os he puesto uno razonable de una parte de una empresa en la que se hace pues, una evaluación de un anexo, ya pues, siguiendo la metodología de la auditoría, pero esto no es de todo el informe de sostenibilidad, es solamente de una parte. Por lo tanto, creo que más o menos me he ajustado a los 5 minutos. Siento la prisa porque me gusta contarlo como más despacio, pero gracias por escucharme, gracias por estar aquí y gracias por permitirme compartir con vosotros estos 3 grandes retos que tiene la profesión hoy. ¿Aló? Muy bien. Profesora María Antonia, por aquí recibimos unas preguntas. Dice, ¿qué competencias deberán desarrollar los profesionales contadores públicos para incluir los procesos de gestión de calidad en sus servicios? ¿Y cuál es el rol de las universidades frente a la calidad de los informes no financieros que presentan las empresas? Para desarrollar este tipo de trabajos, la formación es fundamental. Yo creo que hay cosas que hay que tener claras, ¿no? Porque tú no puedes desarrollar un sistema de gestión de calidad, ni puedes realizar un trabajo de auditoría, ni un trabajo de aseguramiento, si no tienes la formación exigida. ¿Y cuál es esa formación? Yo, si tuviera que hablar en grandes líneas, yo creo que la formación tiene como 2 patas que hay que desarrollar. Una es la formación teórica, que normalmente es la formación que se recibe en la universidad, pero la formación de la universidad tiene que ser una formación especializada. Es decir, los estudios de grado,
tal y como están planteados, son estudios como más generales, pero se requiere que se haga un máster específico, porque es la manera en la que nosotros vamos a conocer las peculiaridades propias para desarrollar una profesión. Esto pasa en el terreno de la auditoría y en realidad pasa en todas las profesiones. La universidad lo que hace es preparar a los estudiantes para que desarrollen un trabajo. Entonces, ese desarrollo de ese trabajo luego requiere sus especificaciones a través de algo específico. En esto, ahora me viene a la cabeza algo que os comento, es como un break, y es que en muchas ocasiones esa preparación para desarrollar profesiones del futuro para nuestros estudiantes hay que tener presente el entorno tan cambiante que estamos viviendo y que probablemente las profesiones de hace 10 años, muchas de ellas ahora no nos las podemos ni imaginar. Como no nos podemos imaginar que hace 10 años no había WhatsApps, o hace 10 años no había Airbnb, o hace 10 años no había cosas que para nosotros hoy no podemos respirar si no lo tenemos, ¿no? Entonces, las profesiones están cambiando y, por lo tanto, a los estudiantes también tenemos que ser capaces de prepararlos mentalmente para que luego puedan adaptarse a esas profesiones del futuro. Es difícil porque ni los estudiantes saben, ni nosotros sabemos cuáles son los profesores, ni la profesión sabe. Intuimos por dónde pueden ir los tiros, pero evidentemente el tema del mundo profesional yo creo que está cambiando tremendamente. Entonces, os decía, este era el break, cierro el paréntesis, os decía, es que me ha venido a la cabeza esto, os decía que para desarrollar este tipo de profesión la formación teórica es importante, especializada a través de un máster, pero también la formación práctica. La formación práctica es muy, muy importante y muy necesaria. Hace falta estar junto con personas que desarrollan esa profesión para poder aprender a hacerlo. Yo creo que siempre estimo que para poder ser auditor se necesitan 8 años. Porque siempre digo, la formación teórica pueden ser 5 o 6 años y luego hay 2 años de experiencia práctica hasta que tú te puedes sentir un poco libre. Yo creo que las universidades en este momento tenemos un importante papel en todas estas cuestiones, entre otras cosas porque somos el eco que lo que hace es hacer labores que podemos hacer nosotros y que nos corresponden a nosotros, el eco de las cosas que son relevantes. Por ejemplo, hay un tema que ahora pues es importante y es que muchas universidades están elaborando informes en el que lo que hacen es hablar de la contribución que las universidades están haciendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno piensa en universidades, dice, no, la universidad se preocupa del objetivo 4, que es el de la educación, ¿no? No, evidentemente que nos preocupamos del objetivo 4, pero nos ocupamos de muchos más objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, las universidades en este momento yo creo que están haciendo un papel activo, están desarrollando procesos de implantación de informes vinculados con los ODS, que son difíciles de hacer, muy difíciles de hacer, pero hay un estudio, por si a alguien le interesa, maravilloso, que está hecho por una asociación australiana, que me gusta mucho, que lo que te dice es cómo afrontar por parte de una universidad ese proceso de involucrarse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de informar sobre ellos. Tener en cuenta que los ODS actúan a distintos niveles. O sea, para la consecución de la Agenda 2030 hay que actuar por parte del Estado, por parte de las instituciones, por parte de las empresas y por parte de las personas. Entonces, las universidades en este momento están trabajando muy activamente en este tipo de información, pero aún no se han conseguido resultados maravillosos. Hay como algunas memorias, algunos informes, pero yo creo que aún tenemos que avanzar, por lo tanto, en el futuro también es un reto para la universidad. Gracias, profesora. Hay otra pregunta, dice, ¿cree usted que el número de CAM tiene algún impacto en el informe final del auditor? El número de CAMs sí tiene impacto en el informe auditor. Lo primero es el pánico. ¡Guau! No, por favor. O sea, cuando tú ves un informe de auditoría que tiene 6 o 7 CAMs, ¿vale? Los usuarios de la información lo que hacen es horrorizarse, les entra el pánico.
Porque, claro, ¿qué significa eso? Que la empresa está rodeada de muchos riesgos. Por lo tanto, ¿tiene impacto en el informe del auditor? Sí, pero hay una cosa que es importante y es que tener en cuenta que los riesgos existen en los negocios, que los riesgos existen en la contabilización de las operaciones, pero que los negocios no tienen por qué verse influidos en sus resultados y en su actuación con respecto a los mismos. Es decir, una empresa puede tener muchas CAMs, puede tener detectadas muchas CAMs y no tener absolutamente ningún problema. Por lo tanto, aquí también hay un tema de formación importante, sobre todo para nuestros estudiantes, porque es muy difícil que nosotros podamos explicarle esto a un usuario que no tiene conocimientos de contabilidad o a un periodista, a lo mejor, que trabaja sobre temas económicos, pero que no conoce este tipo de cosas con detalle. Es muy importante que lo entendamos, que lo entiendan bien, salvo que se lo expliquemos. Pero a nuestros estudiantes le tenemos que decir claramente que tener muchas CAMs no significa tener una mala opinión de auditoría. La opinión de auditoría puede ser positiva y las CAMs pueden ser muchas. Profesora, y para terminar, nos hablan de cómo incide el trabajo virtual en los riesgos y nos hablan de varios elementos: el COVID, la inflación mundial creciente, en la incidencia de la guerra Rusia-Ucrania. Bueno, en realidad, ¿cómo influye el trabajo virtual? Yo creo que los auditores, como todos, ¿no? Como todos, hemos tenido una época muy difícil en la que hemos pasado a aprender cosas y a tener que utilizar cosas de manera suelta que no estábamos acostumbrados anteriormente. Los auditores, yo creo que han sufrido mucho durante esta época, han sufrido mucho. Yo os he hablado del COVID de Ucrania porque son los temas que en este momento tenemos encima de la mesa, pero me gustaría extrapolarlo a cualquier cosa que pueda aparecer en la vida. Después de lo que hemos vivido estos 2 últimos años, sabemos que cualquier cosa puede pasar de hoy a mañana. Entonces, yo creo que el trabajo virtual ha venido para quedarse, que el trabajo, podríamos decir, híbrido, compaginando presencial con virtual, ha venido para quedarse para todos, tanto para los auditores como para el resto de la profesión, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que se requiere una gran formación en temas de tecnología. Yo creo que el tema de tecnología, de blockchain, de big data, todo eso es muy importante. En este momento es todavía más importante y si a ello le añadimos el trabajo online que vamos a hacer, lo que supone es que tenemos que ponernos las pilas porque el futuro viene achuchándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Agradecemos la intervención de la profesora María Antonia y de parte del departamento queremos darle este presente para agradecer su intervención y que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre bienvenida.